Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de los diagramas de caja, también conocidos como box plots. Primero revisaremos una parte teórica y posteriormente vamos a aplicarlo en dos softwares totalmente poderosos dentro del campo del análisis de datos, como es el caso del Stata y del RStudio. Así que acompáñenme, no se olviden dejar su like al video y compartir con sus amigos. Primero vamos a ver un poquito de teoría. Entonces, primero hay que destacar, ¿no?, que los diagramas de caja son muy útiles porque presentan una gran cantidad de información, ya que a partir de ellos podemos describir las puntuaciones que contiene una variable y también su distribución de forma visual, como se puede ver en la imagen. Además, señala los valores atípicos o casos extremos, ¿no?, de la variable, en inglés también conocidos como outliers. Ok, analicemos las partes de un box plot. Primero, observemos que la mediana es la línea negra que está dentro de la caja celeste. Ahora, la mediana de una variable es su valor central, ¿no? Después, obviamente, de haber ordenado todos sus valores de menor a mayor, digamos, pues básicamente separa la mitad superior de los datos de la mitad inferior. También un box plot está constituido por los cuartiles, como se puede ver. El cuartil 1 y el cuartil 3 delimitan los límites inferior y superior de la caja. Ahora recordemos que los cuartiles dividen la muestra en 4 partes iguales. El primer cuartil en 25% de la muestra, el segundo cuartil en 50%, por ello también se le conoce como la mediana. Y bueno, hasta el 75% de la muestra bajo el cuartil 3. Ahora vámonos a los límites también denominados como bigotes por su forma semejante, digamos, y pues sirven para identificar los valores tanto máximo como mínimo, ¿no?, de la variable en cuestión, y esta variable pues debe estar sujeta al rango intercuartil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las observaciones que caigan fuera de este rango se considerarán valores atípicos, ¿no?, ya sea por encima como por debajo de este límite. Entonces, nos hacemos otra pregunta, ¿no? ¿Qué otra información podemos sacar de un diagrama de caja y bigotes? Pues la dispersión de nuestros datos, de tal manera que nos basamos en la longitud o el rango del boxplot para determinar si presenta mayor o menor dispersión. Por ejemplo, en esta lámina podemos observar de forma clara la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la caja A existe mayor dispersión que en la caja B. Esto de acuerdo al criterio que se mencionó anteriormente. Y bueno, ya estamos totalmente capacitados para poder pasar a la parte de práctica con software. Ok, vamos a empezar con la parte práctica en el software Stata. Me encuentro en el menú inicial. Primero observamos que ya cargué mi base de datos. Es una base que se encuentra en el sistema propiamente dicho e incluso es muy conocida. Se trata de datos demográficos provenientes de la fuerza laboral femenina a partir de 1975. Entonces veamos el contenido mediante el comando describe. Y como podemos ver, contamos con un total de 753 observaciones, 22 variables donde se detallan el nombre de cada una y también la etiqueta que recibe, ¿no?, que es muy importante a la hora de identificar cada una de ellas. Ahora, si queremos ver paso a paso, minuciosamente, digamos, los datos, podemos utilizar el comando browse. Y este mismo nos va a permitir navegar dentro de la base de datos como tal. Ahora cabe aclarar que existen dos maneras de crear diagramas de caja. La primera forma es mediante comandos y la segunda a través de ventanas del menú. Primero vamos a hacerlo mediante comandos. Para este fin escribimos dentro de la consola el siguiente comando: graph box espacio seguido de la variable que se pretende analizar. Bueno, para este caso yo voy a utilizar la variable educación o año de escolaridad de la persona, ¿no?, en cuestión. Ahora le voy a dar intro para que ejecute el comando y podemos ver el resultado, este box plot, donde se detalla los años de escolaridad, que no existe mucha dispersión como tal.
y de hecho tienden a 12 años de escolaridad, que es lo normal, digamos, pero sí hay ciertos valores atípicos, de hecho, que están ubicados más que todo debajo del límite inferior, que tal vez podríamos hacer cierta limpieza, ¿no?, con esta variable. Ahora vamos a hacerlo de la segunda forma, que es a partir de ventanas emergentes y pues del menú. Nos situamos en la parte de gráficos, clic izquierdo y nos vamos a dirigir a gráficos de caja. Y en este apartado pues vamos a poder elegir, escribimos el nombre de las variables o simplemente desplegamos esta lista para poder elegir con cuál trabajar. Podemos cambiar la orientación, categorías, los pesos y también muchas opciones. De hecho, este software te permite personalizar básicamente todo. Los ejes, colores, tamaño de cajas y demás es sumamente importante, de hecho. Y las variables, en este caso yo voy a elegir para hacer la prueba la edad, digamos, de las mujeres y también la experiencia laboral, ¿no?, que es también muy interesante analizarlo. Y solamente nos quedaría en darle en enviar. Esperamos un momento y aquí está, se encuentran los resultados. De hecho, se podría decir a primera vista de forma gráfica que la variable, la edad de la mujer, pues sí cuenta con una distribución normal, de hecho, ¿no? Y no cuenta con valores atípicos, a diferencia de la experiencia laboral, donde sí se encuentran ciertos valores atípicos. De hecho, hay uno que destaca sobre todo, que requiere más que todo una transformación o limpieza pertinente, ¿no? Ahora vamos a continuar con otra variable, pero esta vez lo vamos a analizar a partir de una segmentación de una variable, digamos, binaria. Vamos a analizar, por ejemplo, podríamos analizar el salario o qué tal el ingreso familiar, ¿no?, que parece sumamente interesante. Y nos vamos al apartado de categorías, elegimos un grupo. De hecho, nos permite este software trabajar o segmentar ya sea por uno, dos, hasta tres grupos, que es muy poderoso. Y simplemente escogemos la variable factor string o la variable de tipo nominal. Para este caso yo voy a elegir la ciudad, ¿no?, si pertenece, más que pertenecer, si vive, reside en la ciudad o no. Digamos en una zona urbana o en una zona rural, digamos, ¿no? También tiene sus propiedades para poder cambiar colores, tamaños y demás, títulos y otros aspectos también de forma. Ahora solamente nos queda en darle en enviar. En este caso yo le voy a dar en OK para terminar el proceso. Y pues aquí podemos observar, de hecho, si volvemos a la base de datos, la variable city significa si toma el valor de 1 cuando la persona, en este caso una mujer, vive en la ciudad, y 0 cuando no reside, digamos. Entonces, a partir de este gráfico podemos observar que ambas digamos, personas, independientemente donde viva, pues la verdad es que existen valores muy elevados, valores atípicos que están por encima, ¿no?, de nuestro límite superior como tal. De hecho, si nos basamos netamente en la mediana, podríamos decir que las personas que viven en la ciudad pues tienden a ganar o obtener, mejor dicho, un ingreso familiar mucho más elevado, ¿no? Pero de todas formas esto es algo tentativo, especulativo, ya que contamos con muchos datos atípicos que lo recomendado en estos casos es aplicar una depuración, ¿no?, como tal. Y bueno, eso sería todo a partir del análisis de Boxplots en base al software Stata. Ok, continuamos con la aplicación del Boxplot en RStudio. Para dicho fin vamos a requerir de la base de datos prueba. De hecho es una de las más utilizadas dentro del canal. También se los voy a dejar abajo en la descripción. Podemos visualizar la base de datos en formato tabla, como se puede observar. Pertenecen a registros de clientes de acuerdo a distintas variables, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia de compra, litros de consumo y el gasto también a la semana. Ahora para empezar necesitamos abrir un nuevo archivo script, y esto es más que todo para poder ejecutar nuestras líneas de código. En nuestra primera línea pues lo vamos a hacer de una manera muy simple. De hecho no se requiere de ninguna paquetería, de ninguna librería como tal.
Vamos a escribir boxplot y le vamos a asignar la base de datos, que en este caso es prueba. Incluimos el signo de pesos y yo voy a analizar la variable gasto a la semana. Por ejemplo, podemos definir la orientación mediante el comando horizontal a partir de un operador booleano, que en este caso yo le voy a decir que sí, efectivamente lo quiero ver de forma horizontal, y le voy a asignar un color a mi gráfico, en este caso el color naranja, ya que es mi favorito, digamos. Lo voy a ejecutar la línea de código y como se puede observar, le voy a dar zoom para que se pueda ver de una manera donde se puede apreciar, digamos. En este caso nos encontramos con un valor atípico, ¿no? De hecho, lo podríamos eliminar o ver qué tratamiento se le podría dar, pero de hecho ya logramos visualizar esta variable como tal. Lo podemos hacer también a partir de otras variables, como por ejemplo la frecuencia de compra a la semana. Ejecutamos la línea de código y ahí tenemos dos valores perdidos, ¿no? Para esta variable. Incluso podemos cambiar el color, por ejemplo, en este caso rojo, y aumentamos un poco la intensidad, de hecho, para que se pueda ver, visualizar de una mejor forma, ¿no? Ahora lo vamos a hacer a través de una librería, que en este caso es ggplot2. Vamos a ejecutar la línea, el comando, mejor dicho, la librería ggplot2. Estamos habilitando, digamos, activamos. Ahora el siguiente paso es directamente ejecutar el código ggplot dentro del primer elemento o argumento que nos pide. Es asignarle la base de datos. En este caso se mantiene con prueba. Ahora vamos a asignarle a aesthetics, o un poco de la estética o la forma que va a tener. En cuanto a nuestro gráfico, por ejemplo, en el eje de las X le vamos a decir que le asigne la zona como tal. Vamos a necesitar estos símbolos y agregamos la zona, ¿no? Tiene que estar escrito tal cual está en la base de datos las variables. En el eje de las ordenadas o en el eje de las Y vamos a pedirle otra variable, como por ejemplo vamos a analizar en este caso los litros de consumo a la semana, que aún no lo hemos visto. Y ahora pues lo vamos a rellenar, digamos, del mismo color para que se pueda ver de forma diferente. También lo vamos a hacer con zona. Le vamos a decir fill igual a zona. Y ahora vamos a aumentar el tipo de gráfico que queremos visualizar. En este caso, para separarlo, vamos a utilizar un más y vamos a buscar los gráficos, por ejemplo, un gráfico de boxplot. Aquí está. Esta geometría le asignamos. Ahora nos toca la capa, por ejemplo, de librerías, que es ya un poco más de forma, si es que queremos visualizarlo. Vamos a darle en Labs. Y en Labs asignamos, por ejemplo, el título. Tiene que estar entre comillas. Vamos a asignarle, por ejemplo, escribimos mi primer boxplot. Ahora vamos a cerrar este paréntesis y por último le vamos a dar una temática, ¿no? Un tema, por ejemplo, el clásico, puede ser el dark. El clásico, el que más les llame la atención, y por supuesto ya podemos ejecutar nuestra línea de código. Y como se puede visualizar, digamos, voy a hacerlo zoom para que se logre apreciar. De esta forma se vería nuestro boxplot, nuestro primer boxplot en sí como tal, ya sea por zonas que los clientes
digamos, cuántos litros consumen a la semana de nuestro producto, de nuestra bebida. De hecho, lo hacen más en la zona central, de acuerdo a la mediana, luego la zona sur y por último en la zona norte, ¿no? Que de hecho existe demasiada dispersión, habría que corregir y ver de analizar estos datos atípicos como tal. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. En una siguiente oportunidad vamos a estar analizando ya con mayor detalle dentro de estos gráficos.